Deuda. Deuda externa. La deuda externa argentina. Corrupción. Negocios británicos. Crisis económica. Intereses de las clases dominantes. Exportaciones agropecuarias. Especulación. Fuga de capitales. Represión política. Fondo Monetario Internacional. Plan Austral. Hiperinflación. Cesación de pagos. Convertibilidad. Destrucción del aparato productivo. Privatizaciones. Brecha social. Mega canje. El corralito. Reestructuración de la deuda soberana. Soberanía económica. Museo de la Deuda Externa. En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en su tarea de acercamiento hacia el tejido social, sobre todo en las áreas relacionadas con la repercusión de la problemática económica en toda la sociedad, ha creado el Museo de la Deuda Externa. ¿Cuál es el sentido de esta creación? El sentido es poder llegar de manera lo más simple posible, con un lenguaje lo más llano posible, a todos los niveles de la población, en especial a los jóvenes, para que ellos entiendan el significado de lo que es el endeudarse, de lo que significó en nuestra historia los sucesivos endeudamientos que han tenido las diferentes administraciones de todos los colores políticos desde Rivadavia a la fecha y de qué manera eso repercute en la vida cotidiana de los argentinos. Por eso es esencial para las generaciones futuras que entiendan esta problemática para saber que el endeudarse es bueno para un sistema capitalista, pero también es necesario saber de qué manera se utiliza de la forma más correcta para cumplir con los objetivos de la sociedad. Nuestro recorrido comienza en el año 1824, momento en que se tomó el primer empréstito con la banca inglesa Baring Brothers. Cabe señalar que las decisiones relativas a la financiación del Estado rara vez estuvieron ligadas al logro de mejoras sociales o productivas relacionadas con el bienestar general o el crecimiento económico, sino que siempre obedecieron a los intereses comerciales de la clase dominante de cada momento. Más aún, a veces, los funcionarios públicos que tomaban préstamos para la nación eran al mismo tiempo asesores o gerentes de las casas bancarias que los otorgaban. En 1824, la provincia de Buenos Aires tomó un préstamo con la banca Baring Brothers de Londres, con el objetivo formal de financiar obras públicas en el territorio bonaerense. El préstamo fue gestionado por los ministros de Gobierno y Hacienda del gobernador Martín Rodríguez, que eran Bernardino Rivadavia y Manuel José García. Se pidieron originalmente 1 millón de libras esterlinas, de las cuales llegaron a la Argentina un poco más de la mitad. Las obras planificadas no se llevaron a cabo y el empréstito se terminó de saldar 80 años después, abonándose una suma cerca de 5 veces mayor a la solicitada originalmente. La corrupción y el fraude, evidentes en el empréstito Baring, serían una constante en la historia del endeudamiento público argentino, así como la actuación de personajes en ambos lados del mostrador. En 1825 se firmó el Tratado de Amistad, Libre Comercio y Navegación con Gran Bretaña. El antecedente que nos permitió firmar ese convenio fue la exigencia de estos nuevos amigos extranjeros en 1824 de contraer el empréstito de la banca Baring, el famoso empréstito de la banca Baring, a partir del cual élites locales y estos nuevos amigos extranjeros nos empezaron a condicionar la dinámica y las políticas internas de nuestro país, patrón de dominación que continuó incluso en muchos casos hasta la actualidad. 40 años más tarde, la Argentina gestionaría préstamos con la Casa Baring y otros bancos británicos para financiar su participación en la guerra de la Triple Alianza. Entre 1864 y 1870, los ejércitos argentinos, brasileños y uruguayos combatieron contra el Paraguay, que se había convertido en un país autosuficiente y que desafiaba los intereses británicos del Cono Sur. La guerra fue planificada por la diplomacia de Londres y las élites de los 3 integrantes de la alianza. 6 años arduos de combate
tuvieron como resultado el genocidio del pueblo paraguayo y la devastación de ese país hermano. Una vez más, la Argentina se endeudaba con resultados nefastos, y en este caso, la participación en una guerra alentada por intereses británicos. Hacia finales del siglo XIX se produjo en la Argentina una crisis sin precedentes en la economía nacional. Esto se debió a la actitud irresponsable del capitán financiero nacional y transnacional, alentada por los acreedores y llevada a cabo por uno de los presidentes de la llamada generación del 80, Miguel Juárez Selman, concuñado de su predecesor, Julio Argentino Roca. En pos de estudiar el caso argentino, el investigador de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica, Henry Shepard, en un informe publicado en 1933, atribuyó a Julio Argentino Roca una política financiera muy simplista pero muy reconfortante para el orgullo argentino, basada en el hecho de que el país nunca podía gastar demasiado o endeudarse demasiado o incurrir en obligaciones que no se pudieran cumplir, ya que sus riquezas y recursos naturales eran tan ilimitados que podía extenderse el crédito sobre ellos todo lo que fuera necesario sin temor a agotarlos. Por otra parte, Jeffers dejó en claro la actitud irresponsable y fraudulenta de los acreedores que seguían prestando importantes sumas a un país crecientemente deficitario como la Argentina de fines del siglo XIX. Asimismo señaló el diferencial de tasas de interés respecto a Europa, donde las tasas eran 1/3 de las argentinas, lo cual permitía un gran negocio para quienes prestaban, principalmente en Inglaterra, y quienes tomaban créditos en el país. De esa forma, en la Argentina de 1890, la especulación prevalecía sobre el trabajo genuino y la producción. Según Shepard, la causa fundamental de la crisis fue el endeudamiento externo, que solo era sostenible en el tiempo en la medida en que le siguiese prestando dinero a la Argentina, sabiendo que en algún momento el flujo de fondos habría de cerrarse. Así, la Argentina entró en cesación de pagos de su deuda y se generó agitación en el escenario político que terminó en la Revolución del Parque de 1890. Si bien el gobierno reprimió el alzamiento, Juárez Selman se vio obligado a renunciar y delegar el mando en el vicepresidente, Carlos Pellegrini. El país tardaría 16 años para salir de aquel default. Nos debían Inglaterra $800 millones de los abastecimientos de guerra y Estados Unidos 700, lo cual sumaba 1.500 millones de dólares. Bueno, lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien. Hicimos las gestiones para cobrar. El presidente del Consejo Económico habló con que era Miguel Miranda, habló con los embajadores. Y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los dos embajadores. Llamamos a los embajadores y dijimos, no señores, esto no puede ser así. Nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar, entonces comiencen ustedes por rebajarnos de esa deuda los 1.500 que nos deben. Ya en el siglo XX, durante el gobierno de Perón, Argentina se resistió a entrar en el Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral de crédito que había sido creado en 1944 en Bretton Woods, Estados Unidos. Perón sostenía que ese organismo era un instrumento del imperialismo para condicionar y someter a los países de la periferia. Es importante recordar que alrededor de 1949, durante el gobierno peronista, nuestro país logró cancelar la totalidad de su deuda externa e incluso otorgar préstamos a países europeos en dificultades. Pero una vez derrocado el gobierno peronista, la dictadura que lo suplantó solicitó la membresía para ingresar al Fondo Monetario Internacional.
Durante los primeros años de gobierno peronista, la Argentina logró su anhelo de patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Siguiendo con esas políticas, en el año 1949, el 9 de julio, se declaró el cero de endeudamiento externo y por lo tanto la independencia económica argentina. Por eso no es menor que en esa sociedad inclusiva, sin injerencia de, por ejemplo, organismos de crédito internacional como el Fondo Monetario en las políticas internas de la Argentina, fuera derrocada por la autodenominada Revolución Libertadora en el año 1955, que permitiera o hiciera que la Argentina ingresara en 1956 al Fondo Monetario Internacional, con quien contraería el primer empréstito el año siguiente, en 1957, y se reinauguraría una saga parecida a la que entre 1824 y 1949 había endeudado al país con un patrón de dominación política a partir del cual organismos extranjeros o potencias extranjeras, sobre todo a través del Fondo Monetario Internacional, intervienen en la política local de la Argentina. Desde la llegada del gobierno de facto autodenominado Revolución Libertadora, se sucedieron gobiernos civiles de baja legitimidad con interregnos militares, dado que el peronismo se hallaba proscripto por quienes habían usurpado el poder. De esos años, analizamos la gestión del doctor Arturo Umberto Illia, quien llegó a la presidencia por la Unión Cívica Radical del Pueblo. Los 3 años de la gestión de Illia se caracterizaron por centrar la solución de los problemas económicos en el crecimiento de las exportaciones agropecuarias, al tiempo que intentaba con suma prudencia una gradual reactivación para sacar al país del estado recesivo. Esta política resultaba acompañada por la evolución favorable de los términos de intercambio, así como los progresos tecnológicos introducidos en el agro bajo el gobierno de Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente, entre los años 1958 y 1962, y especialmente por las condiciones climáticas muy favorables. Estas excelentes cosechas provocaron balanzas comerciales positivas que permitieron disminuir el endeudamiento. La deuda pública bajó 338 millones de dólares de 2.106 a 1.768 millones de dólares, sin haber tomado nuevos préstamos durante este gobierno ni aceptado imposiciones del Fondo Monetario Internacional. La anulación de los contratos petroleros firmados por el gobierno de Frondizi, así como el control sobre las multinacionales de la industria farmacéutica, fueron otras expresiones de esa política dirigida a acotar la acción del capital extranjero. Lamentablemente, un gobierno democrático sería derrocado nuevamente por militares, esta vez encabezado por el general Juan Carlos Onganía, y no se puso plazos para la entrega del poder. Onganía encabezó una gestión signada por la llegada de la represión estatal a las universidades nacionales, el recrudecimiento de la protesta social y la instalación de un equipo económico ortodoxo liderado por Adalbert Krieger Bacena. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Nos toca hablar ahora de la deuda que contrajo el Estado argentino entre los años 1976 y 1983, durante la última dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. A nivel internacional, el crecimiento de los precios del petróleo dio lugar a la aparición de los petrodólares, aumentando las disponibilidades del dinero del sistema financiero internacional. Sumado a ello, el eje de acumulación del capitalismo comenzó a centrarse en la valorización financiera, en detrimento del capital productivo. En el ámbito nacional, el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, define el disciplinamiento económico por medio de una nueva ley de entidades financieras que permitía libre movilidad de los capitales, tipo de cambio subvaluado,
apertura de la economía y baja de aranceles que, con el pretexto de controlar la inflación, fueron destruyendo los puestos de trabajo industriales, generando sobrepoblación relativa, sobreoferta de mano de obra y caída salarial. Los sectores dominantes con acceso directo al crédito internacional jugaban a la bicicleta financiera. Colocaban créditos solicitados en el mercado exterior en el mercado interno, con un diferencial de tasas de interés que les permitía obtener grandes ganancias, que luego volvían a sacar y a entrar al país tantas veces como le fuese posible y hasta tanto el modelo soportara. Se denomina bicicleta por asimilación del funcionamiento del sistema en cuanto a la importancia del primer impulso para arrancar. Según informe del Banco Mundial, el 44% del endeudamiento del período 1976-1983 tuvo como objeto financiar la fuga o evasión de capitales de los agentes privados nacionales y o extranjeros. El resultado, la deuda externa pública en el año 1976 era de 8.279 millones de dólares y para 1983 alcanzó los 45.069 millones de dólares. A mediados de 1982 el Estado empezó a implementar una política económica que buscó licuar la deuda externa que habían contraído las empresas privadas entre los años 1976 y 1981. Esa deuda externa era de alrededor de 15.000 millones de dólares y lentamente comenzó a pasar al Estado, o sea, la terminamos pagando todos nosotros. En su momento esta operatoria se dijo que era para salvar a los bancos, que no quiebren las empresas, que no haya más desocupación, pero lo cierto es que una empresa que había tomado una deuda de manera irresponsable, en vez de hacerse cargo de esa deuda como corresponde, se la pasó al Estado. En este momento de la historia económica aparece un personaje central que va a volver a aparecer en los años siguientes, que es Domingo Felipe Cavallo, que era presidente del Banco Central en el momento que se realizó la estatización de la deuda externa privada. En los años posteriores, bueno, como todos sabemos, reaparece como ministro de Economía tanto en la época de Menem como en la época de la Alianza, y siempre que hay situaciones importantes respecto a la deuda externa, él está presente. Así que este tipo de personajes son los que siempre están casi constantemente en la historia económica, pues son muy poquitos los que manejan el tema de la deuda, y ese es el gran problema que tenemos en Argentina y en el mundo en general. Hay muy pocas personas que son las que manejan el tema de la deuda y por eso son los que generalmente terminan haciendo negociados en contra del pueblo. Vemos entonces que en este periodo la deuda creció en forma exponencial. Para cada presidente de la Junta Militar encontramos una administración económica distinta, pero el endeudamiento fue una de las constantes. El hecho de mostrar los medios de comunicación de la época nos permite recordar que los sucesos que aparecen en las imágenes ocurrían en un marco de represión política, de persecución a los dirigentes políticos y delegados sindicales, momento en el cual apareció la figura del desaparecido, que en pocos años se multiplicaría por miles. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Con las esculturas de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo de la Iglesia Católica, se quiere representar la cuestión de la desocupación que en el año 75 era del 2%, pero en el año 83, cuando los militares entregaron el gobierno a autoridades legítimas, ascendía al 5%. No llegó a ser un problema social preocupante para la época, dado que esa cifra se enmarca en lo que se denomina desocupación friccional. Sí iba a ser un problema para los gobiernos posteriores.
En el año 1983 asume la presidencia por la Unión Cívica Radical el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Hemos recuperado la libertad, la democracia, gracias a Dios. El hombre no vive como prisionero de una pesadilla, ya todas estas cosas están en el pasado. Durante su campaña electoral, Alfonsín se había referido al tema de la deuda diciendo que debería separarse la deuda legítima de la ilegítima para pagar solo la primera y aplicar las sanciones que correspondiesen cuando se detectasen operaciones de fuga ilegal de capitales o de endeudamiento artificial del sector público. A esto se abocó el primero de los ministros de Economía de la gestión, que fue Bernardo Greenspan. Él mismo buscó fundar un grupo de presión conformado por las naciones deudoras para lograr una posición más sólida frente a los acreedores, pero esto finalmente no se concretó, ya que los países de América Latina prefirieron negociar de forma bilateral con los acreedores y no conformar